La semana pasada estábamos con la Ale conversando sobre la relación interpersonal, aprovechamos que ella estaba para hablar de las relaciones de pareja y les tengo la sorpresa de que el siguiente capítulo, después de este, que vamos a estar hablando sobre las expectativas versus la realidad, vamos a estar hablando sobre la confianza. Ahí vamos a estar con Diego conversando un poco al respecto, así que ojalá que les guste. Bueno, hoy día nos vamos directamente a hablar sobre las expectativas versus la realidad. Y quiero partir diciéndoles que uno de los grandes dolores de las personas es justamente las, la esperanza de tener una expectativa, valga la redundancia, sobre algo. Por ejemplo, me encantaría que mi pareja cambiara, me encantaría que me aumentaran el sueldo, me encantaría que mañana saliera el sol. Sin embargo, la realidad es la que manda, porque es el hecho, es lo que nos dice que una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que ocurre, y creo que es un tema que es súper interesante para que ustedes vayan reflexionando, porque de alguna manera, si nosotros logramos ir ajustando las expectativas, vamos a tener una vida más realista. Con esto quiero en el fondo proponer que de alguna manera sientan que tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos y de construir nuestra propia realidad con nuestros sueños, con nuestras ilusiones, con nuestras fantasías, con lo que nos encantaría, pero también intentando en la medida de lo posible aterrizar estas fantasías y estos sueños que tenemos a la realidad que de alguna forma ya conocemos. Creo que acá vale la pena mencionar un dato y que es el 94,1% de los miedos que en la vida tenemos jamás ocurren. Me matarían si me pidieran ahora la fuente, lo escuché en algún minuto, muchos de ustedes que me conocen saben que yo soy disperso, que no necesariamente me acuerdo de las cosas, de algunas cosas, para otras sí soy muy detallista, pero quiero que se queden con esto que en algún momento leí y que obviamente alguien puede decir, entonces el 5,9% de los miedos que tenemos sí ocurren. Cada cual verá por dónde lo agarra, pero lo importante es que la gran mayoría de las cosas que creemos que podrían pasar en un sentido más bien catastrófico, porque por ahí van los miedos, no ocurren. Entonces, sería interesante ir pensando cuáles son las expectativas que tengo y si normalmente tengo expectativas versus la recomendación que es soltar frente a un hecho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la expectativa de ir a comer a un lugar y que me vaya bien, que la comida esté rica, que lo pase bien, que la conversación sea amena, que nos atiendan bien, que la cuenta no sea tan cara, que encuentre estacionamiento o que cuando me vaya no tenga ningún imprevisto. En general, e idealmente la recomendación es soltar, idealmente bajar esas expectativas lo más posible. Incluso uno podría ser mucho más rígido y más tajante y decir, no tengo ninguna expectativa, porque normalmente la gente que no tiene expectativa es la que más disfruta, es la que mejor lo pasa, porque cuando yo me enfrento a una situación no tengo un pero, no tengo una barrera como espero que ocurra esto, sino que simplemente voy, disfruto y lo paso bien. Esto que les estoy diciendo es tremendamente difícil, no es que llegue a ser fácil, voy relajado a las situaciones y que no ocurra nada, sino que es todo lo contrario. Normalmente tenemos expectativas. Normalmente, y alineado a lo que está diciendo antes, tenemos el miedo o por el otro lado positivo la esperanza de que algo ocurra. Acá la invitación es que la expectativa de algo sea lo más realista posible, lo más concreta posible y ojalá lo más baja posible, porque si la situación supera las expectativas, yo tengo una sensación de que estuvo increíble, de que fue maravilloso lo que viví, de que valió la pena. Por ejemplo, voy a hablar con mi jefe y tengo la expectativa de que me suba un sueldo un 10% y mi jefe ha visto mi trayectoria y dice, nosotros te venimos siguiendo hace rato, justo te queríamos tener esta conversación a propósito de que tú la pediste, vamos a incrementar tu salario en un 25%. O sea, maravilloso, sobre todo hoy en día con lo que implica pagar cuentas y gustos y otras cosas, vendría súper bien. Entonces, eso, por ejemplo, si voy a ver una serie, una película, tengo la expectativa de que va a ser buena porque la recomendaron en las redes sociales, porque una amiga me dijo tenéis que verla y resulta que no es tan buena. A mí, por ejemplo, me pasó con Breaking Bad. Tuve que verla 3 veces hasta que la tercera enganchamos con la Ale y nos encantó y una de las mejores series que he visto. Pero por eso, a veces uno va con esa expectativa y dice, chuta, no me engancha ahora como creo ser, o por ejemplo Game of Thrones también, que para muchos es una serie que nos alucinó, pero para otros dicen, no me gustó. Cada cual va a tener distintos gustos. Entonces, para no irme por la rama, vuelvo a la idea inicial.
tener expectativas puede ser una buena idea porque de alguna forma me conecta con lo que para mí es importante. Sin embargo, que esas expectativas sean irrealistas o estén muy alejadas de la realidad, me va a impedir poder disfrutar y poder tener una experiencia con el aprendizaje que corresponda. Entonces, expectativas versus realidad, ojalá esa balanza esté más inclinada hacia la realidad, pero también tener expectativas sanas puede ayudarme a que alguna situación resulte bien. Estoy, por ejemplo, pensando en alguien que tiene que dar una prueba, un examen en la universidad, tiene que hacer una presentación en el trabajo, tiene que hacer una disertación en el colegio, algo asociado al tema educativo. Si yo me pongo una expectativa en el sentido de que me voy a desafiar a que me vaya bien, a que lo voy a hacer lo mejor posible y de alguna manera está ajustada a la realidad, después cuando me entreguen el resultado podría ser beneficioso porque de alguna manera me desafié y me motivé a hacerlo bien. Por eso digo, la expectativa de alguna manera es como la ansiedad. O sea, puede tener una carga más bien pesada, más bien mala o negativa o lo que sea, pero el que exista me ayuda a prepararme a lo que tengo que hacer después, pero ojalá sea asociada y contextualizada a lo que tengo que hacer. Me voy a ir directamente, pensando en que puse el ejemplo de la ansiedad, a que si mi ansiedad es muy alta, probablemente pueda terminar una crisis de pánico. Si mi ansiedad es muy baja, probablemente lo que tengo que hacer no me conecta o no me importa. Entonces, ojalá que se entienda la idea que la realidad, si bien nosotros la construimos, de alguna manera la expectativa me va a ayudar a ajustarla que se acerque lo más posible a lo que yo quiero. Muchas veces este lenguaje con el que puedo estar hablando en los podcasts puede ser un poco elevado, o algunos pueden decir no le entiendo a Julio, o yo no tengo idea de qué me está hablando. La idea es ir aterrizando con ejemplos concretos, como les decía antes, para que esto vaya resultando lo más ameno, les sea útil, etc. Entonces, ¿con qué me quedaría yo con el podcast de hoy? Con que la realidad está basada en hechos. Esa realidad yo también la puedo construir y me puedo ir acercando a lo que yo quiero. Y ahí tiene que ir con la expectativa, pero esa expectativa ojalá la pueda ajustar lo más posible a la realidad, cosa que no sea muy lejana y se escape del logro, o la ausencia de expectativa también me podría llevar a disfrutar el momento porque no esperaba nada, pero también dejo de desafiarme y me quedo en una zona más bien de comodidad. Entonces, si tuviera que resumir esto, tengamos expectativas realistas y concretas y lo más asociado a la realidad, pero a la realidad que yo quiero, a la realidad que a mí me gustaría. Voy a poner un ejemplo. A mí me gusta jugar fútbol, que es un deporte que practico hace unos 10 años aproximadamente, y podría tener la expectativa de salir campeón en una fecha liga, en el campeonato que viene, lo que sea. Pero yo me baso en los entrenamientos que he tenido y veo que estoy alejado de los puntajes que han normalmente llegado al podio. Entonces, ajusto la expectativa a la realidad, entendiendo la realidad como los entrenamientos que he tenido. Por ende, si bien sé que podría llegar a salir campeón pensando en resultados que en algún momento he tenido, voy al equilibrio y digo, voy a apostar al par de la cancha. Con eso quizás me voy a alejar del podio, pero sí va a ser un resultado que me deja contento porque voy sosteniendo el resultado. Entonces, mi expectativa ya no es ser campeón, sino que es sacar en puntaje el par de la cancha. Para los que entiendan de golf, tiene que ver con hacer el puntaje que corresponde. Para los que no entienden lo que estoy hablando, tiene que ver con algo asociado a la realidad de los entrenamientos que tengo. Pero bueno, cada uno encontrará su propio ejemplo. La idea es que esto de los podcasts no sea latero, sino que vayan entregando una herramienta concreta. Así que eso, ojalá que les haya servido, ojalá que les sea útil. Nico, atento si es que tenía alguna pregunta, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Sí? Bacán. Y bueno, atentos al siguiente programa que vengo con Diego y que vamos con toda la energía, la buena onda a hablar del tema de la confianza y ojalá que nos vaya sumando y sigamos en esta línea de ir reflexionando. Acuérdense que este podcast se llama Compartiendo Criterios. Con Diego quizás vamos a tener criterios distintos, con la Ale claramente teníamos distintos puntos de vista, pero el amor hace que estemos juntos y que rico que la vida sea así. Así que eso, les dejo un abrazo, que tengan un muy buen día, éxito con el ajuste de las expectativas y vamos que se puede. A seguir por más. Chau.